Hola jóvenes, bienvenidos a una pool media más, a la clase de Matemáticas 4 de 11º grado de BCH, la lección de Teorema de Adición, la unidad de Trigonometría. Mi nombre es Franklin Pugón, siempre es un gusto saludarles y hoy analizaremos la clase número 8, funciones trigonométricas inversas. El objetivo es entender las funciones trigonométricas inversas de y igual a seno de x, y igual a coseno de x e y igual a tangente de x. Los materiales son libro de texto del estudiante, cuaderno, lápices, borrador, entre otros. Este contenido se ubica en la página 10 de la guía del docente y la página número 8 del libro de texto del estudiante. Muy bien, iniciaremos con el ejemplo 1.7, la figura 1.3, la figura de la derecha, muestra una parte de la gráfica de y igual a seno de x, que corresponden los valores de x igual a menos 9, menos 90, hasta 90 grados. En esta parte, a cada valor de b existe que, o mejor dicho, satisface que desde menos 1 hasta 1 se encuentra pues ese valor de b. Y existe el único valor alfa que satisface ese valor desde menos 90 hasta 90. Por lo cual b es igual a seno de alfa o beta igual a seno de alfa. Lo importante es que si menos 90 grados menor que alfa y menor que alfa prima, menor a su vez que 90 grados, entonces seno de alfa va a ser diferente a seno de alfa prima. Es decir, no se puede concluir esta parte de acá. La correspondencia de beta a es una función y se denomina arco seno y se denota mediante y igual a seno inverso de x, es decir, la función inversa de seno. Y para que exista esta función seno inverso, va a cumplirse la siguiente condición y después les voy a explicar algo. Y igual a seno inverso de x, para que exista esta función inversa de seno, debe existir un valor de x que sea igual a seno de y. Es decir, esa correspondencia de bicondicionalidad. Y pues evidentemente tiene que estar entre un intervalo entre menos 90 grados menor o igual que y, menor o igual que 90 grados. Fíjense bien, para que exista una función inversa tiene que ser esta función 1 a 1, es decir, una correspondencia de 1 a 1. Y es precisamente lo que explicaba el texto anteriormente, entre A y B, que si hay un valor de B, debe existir otro valor de A, o bien beta y alfa, como gusten manejarlos. Muy bien, esto es muy importante porque básicamente es la reglita para que exista una función inversa del seno. Y por acá tenemos pues la gráfica de la función de seno inverso, que es muy diferente a la gráfica de seno normal. Y fíjense bien, definamos lo que es el dominio para la función de seno inverso, que ya mencionamos que se nota como seno a la menos 1 de x. ¿Cuál es el dominio? Recuerden que el dominio son los valores para x y para x. Entonces podemos evidenciar que va a ser desde menos 1 hasta 1, y aquí está el dominio. Y el rango, pues va a ser desde menos 90 grados hasta 90 grados. Rango, recuerden o asocienlo con y. Muy bien, generalmente cuando existe este tipo de relación entre dos funciones se dice que una función es la inversa a la otra. Muy bien, vamos a ver un ejemplo ya para encontrar el valor de una función trigonométrica. Seno inverso de un medio. ¿Qué va a suceder con esto? Fíjense bien, vamos a aplicar la definición que vimos anteriormente. Si nosotros queremos encontrar el valor de esto, seno inverso de un medio sería un valor de alfa va a ser igual a seno inverso de un medio si y solo si un medio va a ser igual a seno de algo. Es decir, tenemos que buscar un valor entre menos 90 y 90 de que cumpla que sea un medio. Por lo tanto, ese valor es 30. Veamos por qué. Recuerden, seno de un ángulo debe ser un medio. Aquí tenemos la tabla. ¿Y seno de qué ángulo es un medio? Pues aquí lo tenemos 30. Por eso el valor es A. Entonces, seno inverso de un medio pues va a ser 30 grados. ¿De acuerdo? Algo muy importante, alfa va a ser igual a 150 también, pero no es la respuesta. ¿Por qué razón? Porque no está en el rango que nos están pidiendo, o mejor dicho, que se define la función inversa de seno, que es menos 90 hasta 90. Porque también sería una respuesta en el caso de que
se extendiese ese rango. Muy bien, veamos el siguiente. Vamos a completar la siguiente tabla. Seno inverso de menos 1, seno inverso de menos raíz de 3 sobre 2 y así sucesivamente, toda esta tabla. Entonces veamos la primera. Seno inverso de menos 1, sí, solo si existe un menos 1, un valor de menos 1, donde sea igual a seno de un ángulo. Y que ese ángulo esté entre menos 90 y 90. Pues ese ángulo va a ser menos 90 grados. Entonces, como es seno inverso de menos 1, pues menos 90 lo colocamos ahí en la cajita. Pero por efectos de tiempo, pues no voy a hacer este de acá, sino que me voy a pasar al siguiente, al de 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Entonces sería alfa, estoy buscando un valor de alfa, entre 90 y menos 90, que sea seno inverso de menos 1 sobre raíz de 2. Es decir, seno de algo, de ese ángulo que ando buscando, va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Seno de qué ángulo? Pues va a ser de menos 45 grados. Ese sí lo ubico en la cajita. Muy bien, este tampoco lo voy a hacer, sino que vamos a pasar a negativo 1/2. Ah, no, sí, este sí, el 0 es que no vamos a hacer. Alfa va a ser igual a seno inverso de negativo 1/2, sí, solo sí, seno de un ángulo va a ser igual a negativo 1/2. ¿Qué ángulo es? Pues es ángulo de menos 30 grados. Siempre tiene que estar en ese intervalo. Y lo vamos a colocar en la cajita. El 0, pues está bien fácil. No lo vamos a hacer, desde ya les digo que es 0. Lo pueden comprobar ustedes. Recuerden que todo esto estamos colocando la definición de seno inverso. Entonces, alfa va a ser igual a seno inverso de raíz de 3 sobre 2. Sí, solo si raíz de 3 sobre 2 es igual a seno de alfa. Es decir, qué valor de alfa satisface que el seno de ese ángulo sea raíz de 3 sobre 2. Y dentro del intervalo. Eso es muy importante. Siempre se coloca para que ustedes lo puedan observar. Por lo tanto, va a ser igual a 60 grados, que por cierto lo ubicamos por allí. No coloqué lo que es el cuadro de senos por el hecho de que no tengo espacio, pero lo pueden comprobar. O si no, pues también con la calculadora. De la misma manera se definen pues las funciones inversas para las otras funciones trigonométricas, lo que es coseno y tangente. Pero bien, vamos a pensar un poquito sobre esa definición. Arco coseno, que en otras palabras o en otros textos se utiliza como coseno inverso, ¿verdad? Sería y igual a coseno inverso de x, sí, solo si x es igual a coseno de y. Y en el caso de coseno va a estar entre 0 y 180. Fíjense bien, esta es la gráfica de la función y igual a coseno de x, que es una función 1 a 1 entre estos intervalos. Muy bien, y aquí tenemos lo que es la función de seno inverso, entre menos 1 y 1. Y va a estar dado de esta manera. Muy bien, pensemos en el dominio y en el rango de esta función. Fíjense en el dominio, está fácil, valores para x de menos 1 a 1. Y el rango va a ser desde 0 hasta 180. ¿Por qué 0? Aquí está 180, 90, aquí está 0. Muy bien, eso sería en el caso de coseno. Fíjense que el rango y el dominio cambia para el coseno. Y pensemos en tangente o en arco tangente o tangente inversa, como ustedes quieran llamarle. Aunque preferiblemente el texto trabaja con tangente inversa. Nos quedaría pues y igual a tangente inversa de x va a ser igual, sí, solo si x es igual a tangente de y. Y en este caso pues recuerden que el tangente pues tiene algunas asíntotas y hay que restringir algunos valores que serían entre menos 90 y 90 grados. Aquí tenemos la gráfica de tangente de x, lo que les decía, las asíntotas que restringen ese valor. Y pues aquí tenemos la gráfica de tangente inversa de x. Y pues definamos el dominio y el rango. Fíjense bien que los valores de x van a ser todos los números reales. No hay ninguna limitante. La limitante pues está en el rango, que está entre menos 90 y 90. Ahí está. Muy bien. Entonces encontremos los valores para coseno y tangente. Coseno inverso de 1/2 y tangente inversa de raíz de 3. Entonces fíjense bien, en el caso de coseno nos quedaría alfa va a ser igual a coseno inverso de 1/2, sí, solo si coseno de alfa es igual a 1/2. Pero coseno de qué alfa. Recuerden que va a estar entre 0 y 180. Coseno de qué alfa. Bueno, el coseno de ese alfa pues evidentemente tiene que ser 60. Es decir, coseno de 60 es igual a 1/2. Por lo cual, coseno inverso de 1/2 va a ser igual a 60.
Ya les voy a proyectar lo que es la tabla para que puedan ejemplificarlo de una mejor manera o analizarlo de una mejor manera. Y en el caso de la b, tangente inversa de raíz de 3, sí, solo si tangente de alfa es igual a raíz de 3. O sea, ¿qué valor de tangente me va a dar como raíz de 3 en el intervalo de menos 90 hasta 90? Pues en este caso sería 60. De hecho, es la misma respuesta. Es decir, tangente inversa de raíz de 3 es igual a 60. Veamos la tablita que les decía. Cuando coseno de algo es un medio, coseno de un medio, aquí está, coseno de un medio, mire, coseno de alfa, un medio. Entonces, es el ángulo de 60. Por eso la respuesta es 60. Coseno inverso de un medio es igual a 60. Ahora veamos tangente de algo, de un ángulo, me dé raíz de 3. Es decir, buscar raíz de 3 en tangente, raíz de 3, y lo tengo por acá y también me da 60. Entonces, por esa razón es la respuesta. Muy bien, y le voy a dejar pues alguna pequeña tareita, siempre en función de estos ejercicios que acabamos de resolver precisamente, vamos a completar la tabla de coseno y de tangente. Y recuerden que no completamos la tablita de seno, también lo pueden terminar en la comodidad de sus casas. Muy bien. Y pues los créditos, pues mi nombre es Franklin Pons, soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente del Valle Sur. Y pues les quiero dejar un pequeño mensaje de parte de la Secretaría de Educación que yo decido cumplir mis sueños. Graduarme con honores del colegio, ingresar a la universidad y estudiar pues la carrera que a ustedes más le llame la atención. Y recuerda, evita el embarazo en adolescentes. Siempre es un gusto acompañarles en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos vemos en la próxima, queridos jóvenes.